Saludos a todos. Hoy pretendía hacer un programa en vivo este 3 de febrero del 2026, pero todavía no tengo todas las condiciones creadas, así que lo voy a hacer de forma grabada, porque ayer te había prometido de que iba a seguir la transmisión esta diaria, o casi diaria, todo lo que se pueda, de acuerdo, por la premura y la incertidumbre que hay en la situación cubana. Y también para tenerlo al día, cómo va evolucionando el caso Venezuela, porque realmente son situaciones que marchan paralelas y hay que irla monitoreando. Ya vemos que en Venezuela se han dado algunos pasos, sí, pero es preocupante porque la retórica es que todo sigue igual y que no ha pasado nada y que los chavistas están en control de todo. No es cierto, pero la percepción sí es esa. Y en el caso cubano, pues lo que está de hoy, lo que ha estado totalmente en, la, en boga, en la palestra pública, la respuesta que dio el régimen cubano a la situación esa de negociación que supuestamente Trump había hecho pública. Ellos dicen que no hay ningún tipo de conversaciones con los Estados Unidos. Ellos nunca lo van a decir porque realmente ellos dicen las cosas en el momento que ellos creen pertinente. Así estuvieron negando toda la vida de que en Cuba no había misiles atómicos, cohetes atómicos. Y realmente uno que estaba allí pues lo vio llegar y no sabía que era verdad. Y figúrate que hay una base de cohetes en Cuba que yo ni siquiera veo que está registrada, pero como estaba cerca de donde vivía, pues lo vi inclusive. Mi papá trabajó en la construcción de las naves que se estaban haciendo en un lugar que le decían El Guisazo, en una loma que le dicen Mícara, en Mayarí arriba, segundo frente actualmente. Ahí se construyó la base esa y yo lo vi llegar los cohetes. Entonces, Cuba lo estuvo negando toda la vida. Después negó que en Cuba se estuviera utilizando narcotráfico. Y después fusilaron a Ochoa y a otro grupito ese por supuestamente narcotráfico. También negaron que en Cuba hubiera tropas cubanas en el exterior, precisamente cuando la guerra de Angola, y después reconocieron, bueno, después se hizo casi público que habían cubanos en la guerra de Angola. Y también estuve en ese escenario viendo cómo jóvenes cubanos morían en una guerra innecesaria y ajena. Y también, pues, actualmente negaron que en Venezuela se hubiera tropa cubana y todo el mundo sabe el resultado de que murieron 32 cubanos, supuestamente 32, porque pueden ser más, en esa confrontación con Estados Unidos. También hay otros hechos como las negociaciones para la liberación de los 5 espías y que duró un año y sin embargo nunca se hizo público que estuvieran realizándose esas negociaciones. Pero quiero también llamar la atención, en este breve espacio que voy a utilizar hoy, que lo que sí no se debe asumir o se debe la palabra diálogo. Diálogo es una conversación entre dos sin ningún tipo de responsabilidad ni uno para la parte. Sin embargo,
la negociación sí tiene que tener un propósito y un interés por ambas partes de llegar a algo que ambas partes necesitan. Entonces, en Cuba lo que se debe hacer es negociación. Porque fíjate si esa palabra de diálogo cae mal, que una vez, ya para llegar al 78 y eso, que se estuvieron creando aquellas comisiones de diálogo, a los cubanos que participaban en eso le decían dialogueros. Y era tan ofensivo ser dialoguero porque en definitiva era uno más prácticamente jugando un papel a favor de lo que el régimen le convenía. Así que la palabra diálogo no se ajusta a nuestra realidad y lo que sí hay que presionar para que se acelere es un proceso de negociación porque la situación en Cuba no permite más tiempo. La población está... Hoy mismo se reportaba que en Mayaría Abajo, allá en la provincia de Holguín, hubieron 14 fallecidos sin una causa aparente, y eso es una cifra para un barrio, un pueblo tan chiquito, es una cifra alarmante. Así que vamos a tener en cuenta que la situación se puede salir de control y hay que también visualizar que esta gente, este sistema totalitario que yo hoy pensaba en que hay que conceptualizar que los regímenes totalitarios trabajan con el tiempo. El tiempo es una de las herramientas básicas de los sistemas totalitarios. Ellos utilizan el tiempo de cada cual, te comprometen el tiempo y juegan con el tiempo. Y todo lo van midiendo a tiempo y lo van prorrogando inclusive en el tiempo para no dar una solución a algo, pues inclusive es un término ya específico para utilizarlo con el tiempo, como cuando un problema se planteaba a un funcionario, pues decía que ese problema se había elevado. Eso de elevar quiere decir que iba por ir para arriba a cualquier distancia. Voy a tomar esta llamada y continuamos. Bueno, ya estamos de regreso por acá. Disculpen la interrupción con la llamada, pero bueno, estábamos analizando el concepto del tiempo en los regímenes totalitarios. Precisamente el tiempo ellos lo tratan hasta de ocupártelo, para que tú no tengas tiempo libre para dedicarte a pensar inclusive la situación que pueda tener. Y también juegan con el tiempo en los eventos políticos porque al dedicarle, o sea, a entender un problema, tienen la posibilidad de que un evento mayor se produzca y entonces pues impida que las acciones que se venían realizando pues se continúen haciendo y libran de esa circunstancia. Por eso que Fidel, cuando el derrumbe de Europa, de la Unión Soviética y del campo socialista, pues trató de entender las situaciones y tener al pueblo lo más tranquilo posible para ir acomodándose a las nuevas circunstancias, y lo logró. Y ahora hay que tener pendiente porque Venezuela puede estar tratando de ganar tiempo con esto de hacer, o sea, de tomar decisiones políticas importantes como la amnistía y la reforma judicial y la reforma electoral, pero son procesos que pueden demorar tiempo y ellos pueden hacer todas estas promesas para evitar presiones y seguir campeando, pero jugando contra un objetivo que es llegar a noviembre a ver si Trump pierde en noviembre el apoyo del Congreso, porque eventualmente el Congreso norteamericano es un Congreso de mayoría republicana, pero en noviembre eso puede variar y ellos esperan que precisamente eso varíe para que Trump no tenga la capacidad de implementar su
su estrategia, ¿no? Y puede además jugarse con eso de la ley de noviembre, porque si se logra crear en Estados Unidos conflictos como lo de estas manifestaciones que hay en Minnesota y en distintos lugares, pues entonces ellos, pues, con eso y algunas medidas específicas, tal vez encubiertas de acciones como las deportaciones innecesarias y todas esas cosas que pueden ser tramas para desacreditar y comprometer la administración, y con eso pues logran que la población pues pierda el apoyo a la línea de Donald Trump y la refleje en las elecciones de medio término, que son en noviembre, y se pierda la mayoría en el Congreso. También los cubanos están jugando con esa misma estrategia de tratar de meter un proceso de negociación con Estados Unidos a largo plazo, a ver si llegan a noviembre y Trump pierde el respaldo y se quitan esas presiones que hay sobre Cuba y Venezuela con el petróleo, y Cuba vuelve, o el régimen cubano vuelve a aprovecharse de las ventajas venezolanas y continuar su rumbo. Si eso no pasara, pues entonces habría la posibilidad mayor posibilidad de un cambio en Cuba, porque hay que hacer una diferencia, que Venezuela es un régimen autoritario, mientras que en Cuba hay un sistema totalitario, que son estadios diferentes de la vida política. Entonces también hay que tener en cuenta que en Venezuela los cambios se están haciendo por bajo presión o por medio de la fuerza, mientras que si en Cuba se llega a un cambio mediante la negociación y sube a la palestra pública el mandato de una presidencia cubana, Oscar Pérez Oliva Fraga, la posibilidad de un cambio ordenado y más estructural será mucho más rápido y posible, porque no sería un cambio traumático, sino un cambio totalmente consensuado. Y entonces podrían, desde el punto de la dirección del gobierno, implementar las estrategias de cambio, y también pudieran darse las condiciones son las que establecen el embargo, como es la liberación de los presos políticos, el multipartidismo y elecciones. Esas tres condiciones son las que limitan o impiden que se levante el embargo mientras no se cumplan, y Cuba o el régimen cubano pudiera hacer oferta de que van a hacer esa apertura y empezar a flexibilizarse también algunas medidas, algunas sanciones con respecto al comercio cubano, y entonces facilitarían algunas cosas, algunas concesiones, inclusive probablemente Estados Unidos aportara alguna asistencia humanitaria, y pues, se podría ir paliando la situación, pero hay que mantener la presión para evitar que nuevas circunstancias permitan que el sistema se radicalice, como pasó con el derrumbe de la Unión Soviética y del campo socialista, que Cuba prevaleció a pesar de estar bajo la misma línea ideológica de estos países, y sin embargo Cuba prevaleció. Así que vamos a tener en cuenta que hay que activarse ya dentro de Cuba. Hay que activarse, porque si no se activa la vida política en Cuba, por mucho que Estados Unidos quiera hacer, no va a tener el resultado que se desea. Y hay que Cuba, que se dice que es un país politizado, y al revés, Cuba es un país que está despolitizado. Hay que politizarse, hay que la población y las personas más capaces empezar
a visualizar, a proyectarse, a hacer demandas, a publicar, divulgar aspiraciones políticas, económicas y sociales del pueblo de Cuba. Nosotros tenemos una cantidad de recomendaciones que la gente, estoy seguro que la gente aboga porque eso como pase, una serie de prebendas que pueden venir con el cambio, que es por ejemplo la liberación económica, que se deje el comercio libre de exportación e importación por lo menos durante 5 años, sin impuestos, sin aranceles, que el Estado buscará la manera de sobrevivir de otra manera, pero por lo menos para el comercio interno suspender ese tipo de impuestos y una serie de regulaciones. Hay que mantener solamente regulaciones higiénico-sanitarias y de viabilidad, o sea, que no interrumpa la vía pública y demás, o sea, de localización y así, pero una libertad económica amplia. Estas cosas que ya hay que empezar hoy hablaba con Jorge allá en Santiago de Cuba y él me decía eso, que la población no quiere opinar ni siquiera lo más mínimo, ¿no? La población tiene que ya empezar a entender que puede empezar a ejercer su libertad de expresión y de intención, de aspiraciones. Porque un pueblo no, la única aspiración que puede expresar el pueblo de Cuba y un poco callada es la aspiración de irse del país. Y eso no va a resolver la crisis, la salida del país, por mucha remesa y por mucha ayuda que la gente mande a sus familiares, eso realmente no va a resolver el problema. Entonces, vamos a empezar a trabajar en este canal, haciendo públicas esas aspiraciones y tratando de debatir con la gente que si están de acuerdo con que esas cosas que estamos planteando funcionen, como es la tierra en propiedad. La reforma agraria está vigente, pero sin embargo no se pone en práctica, nunca se le dio la tierra a los campesinos en propiedad. La reforma agraria, la ley de reforma agraria prohíbe darle tierra en cualquier forma al extranjero, y sin embargo le están dando tierra a los vietnamitas por sobre el derecho que tienen los cubanos a tener tierra, y tierra en propiedad, y que puedan disponer de ella y hacer de ella lo que quieran, con libre mercado y con libre producción y con libre inversión, invertir en lo que quieran y con lo que quieran. Y el Estado lo único que tendría que tener responsabilidad, como todos los estados, es darle tal vez préstamos, créditos a los campesinos para que puedan desarrollar su producción. Pero en las situaciones que estamos, pues eso ni siquiera es viable, porque el país está paralizado energéticamente, ya no hay. Entonces hay que salir de esta situación lo más rápido posible, hay que presionar desde adentro al régimen para que busque solución, que tiene que buscar la solución, porque para eso están ahí. El Estado es una administración puesta por el pueblo. Si tú no vas a resolver el problema, por lo menos deja que otro lo resuelva. Pero si no, no es solamente que lo deje, es que hay que quitarlo de ahí. Lo que pasa es que los regímenes totalitarios no tienen mecanismos para suplantar el poder, y por eso es que se pasan ahí de forma vitalicia. En ningún país, con las condiciones que ha vivido Cuba durante estos 67 años, hubiera podido mantener el sistema si no hubiera sido por la fuerza. Pero figúrate, Cuba, un país tan pequeño, oscilando entre 8 y 10 millones de pobladores, Cuba tiene documentado solamente más de 5.000 fusilados. Ni siquiera se puede comparar entre la época de Batista, que hubieron muertes en combate, en enfrentamiento con el régimen de Batista, pero Batista no fusiló a nadie. Fidel asaltó un cuartel, hubieron una pila de muertos, y sin embargo lo que tuvo fue 2 años en prisión, con una prisión fecunda, como dice él, en Isla de Pino, con buena alimentación, con buena comida, con buen trato, unas camas impecables que están ahí, no es que se les puede contar. Ahí están las camas esas que tenían ellos en Isla de Pino, que eran camas, un salón con todas las comodidades, con cocina, que podían cocinar yo mismo.
O sea que ya en Cuba el cubano tiene que ponerse las pilas y empezar a conversar, en que sea con el vecino, la proyección que tienen. Y la oposición en Cuba tiene que salir adelante, empezar a hacer declaraciones públicas para que la población lo conozca. Porque si no, la población no conoce a sus líderes, no tiene a nadie quien seguir. Así que el tiempo se nos va de las manos y hay que tener cuidado porque pueden venir acontecimientos mayores y el caso cubano y venezolano se queda en el olvido. Así que ya esto ha pasado otras veces, hay que apretar el paso. Trump y Marco Rubio tienen que empezar a presionar para que la cosa se desarrolle. Mira mismo Venezuela, llevan ya un mes, casi un mes, ¿verdad? Del día 8 que se anunció la liberación de los presos, y mira ya por dónde vamos, casi dándole la vuelta al calendario, y ya está llegando el próximo mes, ya llegó el próximo mes, porque estamos en febrero, pero me refiero al día 8 de febrero, que ya ahorita está aquí, y todavía quedan más de la mitad de los presos políticos todavía retenidos en Venezuela como rehenes ahí de Diosdado y de mi padrino y todo y de él se haciéndose la de la vista gorda, así que hay que presionar. Bueno, esto ya quiero ver si pronto empiezo a hacer los programas en vivo para ver si la gente participa y van poniendo sus opiniones a partir de lo que nosotros vayamos proyectando, pues, y vayan haciendo recomendaciones de aspiraciones que quisieran tener. No, esa discusión tonta que ponen en los chats y esas cosas, que si el bloqueo, que si no sé qué. No, eso no es lo que resuelve. Lo que resuelve es que nos podemos proyectar para terminar con esta crisis de poder que tenemos por tantos años y una dictadura que ha durado tantos años. Así que siempre les recuerdo que ninguna dictadura es buena. Y acuérdense que Martí dijo que la dictadura es una en todas sus formas, aunque a veces se vista de grandes obras y de hechos hermosos. No me vengan más con el cuento de la salud y de la educación y de todo eso con bobería, que en definitiva, con alimentos y sin medicina no hay ni salud ni hay educación. Así que con esto lo dejo para reflexionar y nos vemos mañana, si Dios quiere, en el próximo programa.